Hola, muy buenas tardes. Ya casi por terminar la jornada matutina. Gracias por la presentación y por la invitación y por ustedes por su paciencia y estancia aquí. Vamos a hablar sobre algoritmos y dispositivos. Pues obviamente primero vamos a hablar de que no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. Nadie me ha patrocinado ni ha dicho que hable bonito o feo de algo y que lo que vamos a decir aquí es meramente enunciativo. Hay muchos dispositivos, pero vamos a hablar de algunos de ellos como ejemplo. Pues obviamente, ¿por qué lo hablamos? Porque la CDC menciona claro, alguien puede vivir sin alimento semanas, sin agua días, pero sin oxígeno pocos minutos. Y nosotros, todos los que estamos aquí, estamos con nuestro paciente o cercano a alguien que podría requerirlo y va a ser una diferencia entre el pronóstico o incluso vida o muerte. Vamos a ver muy brevemente sobre introducción, anatoficio, muy puntual, porque es más importante tener definiciones para que todos estemos en el mismo contexto y los dispositivos y equipos agregándose a los algoritmos que nos marca la Sociedad Americana de Anestesiología, que es con la que me voy a basar casi en toda la plática. Obviamente sabemos que vía aérea vamos a decir superior e inferior, incluso nosotros cuando decimos tenemos un paciente con infección de vías aéreas superiores o inferiores, pues obviamente nos referimos a su anatomía, que nos incluye porque nos impacta sobre si hay alguna oclusión hablando de cavidad nasal, por ejemplo un niño que se mete un balín a la nariz, a alguien que sea, por ejemplo, muy obeso y que la lengua se vaya hacia atrás y me ocluya la vía de respiración, o alguien que tenga un accidente automovilístico y tenga un trauma a nivel de cuello, o a lo mejor un cáncer de tiroides que va a hacer que ocluya la vía respiratoria por compresión. Entonces, la vía aérea superior, claro que influye y es necesaria su integridad para que podamos tener el intercambio de oxígeno. Y si ya nos vamos al inferior, pues contaremos obviamente con la tráquea y aquí ponemos un punto, tráquea y cricoides, en medio está la membrana cricotiroidea, ¿no? Que sabemos que es de relevancia clínica. Si a alguien se les acerca y dice no puedo ventilar, no puedo intubar, ustedes ya están acercándose casi con equipo para poner una ventilación jet en esa membrana. De hecho, hemos visto en películas, ¿no? Donde ponen una pluma y medidas heroicas de ¡pah! Y ya ventila al paciente, y es porque hicieron un manejo invasivo en la membrana cricotiroidea. No así la tiroidectomía, traqueostomía, porque la traqueostomía pues está en la tráquea. Hablando de cartílagos traqueales segundo, tercero, está más abajo, y esos procedimientos son programados. Se cita en quirófano o en terapia, es algo programado, raramente, de hecho no es un procedimiento de urgencia. En cambio, la cricotomía sí o la ventilación invasiva. ¿Qué nos resalta también de la vía aérea inferior? Al momento de dividirse, el bronquio derecho es más corto, más grueso y menos angulado en un adulto. Quiere decir que si yo estoy tomando algo acá, unas palomitas, es más fácil que se me vaya al bronquio derecho que al izquierdo. Bueno, entonces al pulmón derecho que al izquierdo. Lo mismo va a pasar si estoy intubando. Si yo estoy haciendo un manejo de vía aérea o ven que su médico a cargo está haciendo un manejo y está intubando, podría ser más fácil, y no por falta de destreza, sino por anatomía, que se pueda ir hacia el lado derecho. Cuando corrobore que se está levantando el tórax al respirar, si se eleva más el lado derecho, ustedes ahora que lo saben pueden tranquilamente decir, doctor, se fue hacia derecha, y lo va a retirar un poco más, ¿ok? Porque la anatomía así es. En un paciente adulto, en los niños menores de 3 años, esta anatomía no está así definida y se puede ir a cualquiera de los dos lados. Los ángulos siguen igual. Entonces, esto es más para un paciente adulto. En cuestión de la fisiología, no nos vamos a detener, sabemos para qué es la vía respiratoria, qué función principal tiene, que sobre todo es que las células de cualquier parte de la economía se oxigene. Hablando a nivel cerebral, a nivel cardíaco, a nivel pulmonar, que se secreten hormonas, que se secreten
lo que usted guste y mande, incluso el recambio celular de la piel, del cabello, todo va a depender de que tengamos una oxigenación adecuada en cualquier punto. Entonces, tenemos que tener una integridad y un control a nivel, bueno, ahorita vamos a hablar de los controladores, muy rápido. Entonces, ya que tengamos este oxígeno, se va a distribuir hasta llegar a alvéolos. Alvéolos que, como en adultos, tenemos 300 millones, los niños nacen con 25 millones. O sea, de 25 a 300, pues es un buen. ¿Qué quiere decir? Que un niño va a tener menos tolerancia a la hipoxia. Los niños casi siempre caen en paro porque les falta oxígeno. Porque, como dijimos, el oxígeno que necesitamos va para todos lados, y eso es corazón también. Y si en un bebé tiene al nacer 25 millones de alvéolos, tengo muy poquito lugar donde voy a intercambiar oxígeno, en comparación de un adulto que tiene 300 millones. Uno sano, obviamente. Si estamos, entonces ya llegó el oxígeno y va a ser este intercambio que sabemos perfecto que el CO2 viene diluido en sangre y se va a pasar hacia el capilar, y que el oxígeno que llega se va a ir a la hemoglobina, se va a unir y se va a ir hacia toda la economía corporal. Que esta membrana que se hace el intercambio se mantenga y haga su función es dependiendo del área, por ejemplo los alvéolos, el espesor, por ejemplo si tenemos un paciente con fibrosis pulmonar, no va a tener la misma difusión, esa membrana no va a ser lo mismo. Diferencias de presión, obviamente si yo estoy en un lugar, por ejemplo en un lugar muy encerrado, hace mucho frío y puse mucho calentador o somos muchos, estamos exhalando CO2 todos, estoy respirando mucho CO2 y acá hay mucho CO2, no va a haber intercambio por las diferencias de presiones, no hay una diferencia por la cual yo hacer el cambio. Y, por ejemplo, estamos viendo dispositivos oxígeno, el oxígeno es tóxico si no sabemos indicarlo bien, tan es así que, pues hemos visto, ¿no? Cuando algo está en el medio ambiente se oxida, ¿no decimos así? Algo se oxidó. ¿Y qué pasa con esa situación? Se pudre, se agujera. Es lo mismo aquí. Estas membranas, este capilar, esta membrana alvéolo capilar se rompe si le das demasiado oxígeno. Por eso el oxígeno solo se da de manera indicada y con una cantidad específica y por el tiempo mínimo indispensable. Un paciente, por ejemplo, con EPOC, no le voy a poner oxígeno hasta que suba a 100%, porque nunca lo va a hacer. Ya tiene una alteración, una fisiopatología que me va a hacer que nunca llegue a 100. Entonces, le estoy exponiendo solo a ¿qué? A perder más posibilidad de intercambio. No hay que ensañarnos, cada paciente es un mundo. Siguiente, entonces, y decimos hipoxemia, pues han escuchado estos términos, ¿no? Hipoxemia, hipoxia, ¿sí? Entonces decimos hipoxemia. Para hipoxemia necesito gasometría arterial. No me pueden decir, este paciente se ve hipoxémico, doctora. Puede ser, porque hablamos, pero no lo voy a decir efectivamente porque le diré dónde está la oximetría. La oximetría es indispensable, la gasometría es indispensable, gasometría arterial en un paciente en reposo con FIO libre 21. Si tiene oxígeno adicional, tenemos que ponerlo en la orden de laboratorio. Si tiene temperatura por arriba de 38,5, lo pongo en el laboratorio, porque eso va a cambiar cuánto oxígeno tengo para poder interpretar si tiene o no hipoxemia. Pero ¿qué tal si no tengo gasometría, pero estoy en urgencias y veo un paciente pálido, diaforético, taquicárdico, y digo, ese paciente no sé qué onda con la gasometría, pero de que está hipóxico, ¿ok? Él tiene hipoxemia. Hipoxemia es cuando la célula se queja por falta de oxígeno y lo manifiesta. ¿Cómo lo manifiesta? A nivel cardíaco, quizá con arritmias, quizá con taquicardia, a nivel de la estructura de piel, quizá con palidez, quizá con cianosis, pero eso es cuando lo manifiesta. Entonces hablamos de hipoxia, cuando hay clínica. E hipercapnia, pues cuando está elevado el CO2. Entonces hacemos una respiración, todos aquí estamos sentaditos, estamos respirando y tenemos un controlador cerebral y periférico. No andaré en detalles, pero aquí el asunto es que el diafragma es el único músculo que está de manera normal integrado a la respiración. Si empezamos a utilizar otra musculatura que no sea el diafragma, obviamente sin hacer ejercicio, en demanda importante,
estaremos diciendo que este paciente podría llegar a fatigarse, porque no son músculos que están diseñados para eso. El diafragma está diseñado y tiene estructuras celulares, tiene fibras que son para una rápida respuesta en caso, por ejemplo, de una tos, de vómito. Está diseñado con fibras para contraer rápido y hacer la expulsión. Pero también tiene fibras para que aguante respirar toda la vida, de aquí a que nos vayamos, corta o larga. Entonces, tiene componentes especiales para aguantar. Los otros, el abdomen, los de la cintura escapular, los intercostales, no están diseñados para aguantar una respiración constante. Si un paciente usa músculos que no son los que están diseñados para eso, se va a fatigar y va a caer en hipoxemia e hipoxia. Entonces, obviamente esto es controlado a nivel del bulbo. No voy a entrar en ondas porque tenemos que empezar con los algoritmos, pero hay regulación cerebral, periférica, y que esto nos va a decir, al final de cuentas, que tengamos un ritmo, una frecuencia y una profundidad de cómo debo respirar. En un adulto, de 12 a 18 respiraciones por minuto. En un neonato, pues que tenemos de 30 a 60 respiraciones por minuto, porque va a depender de qué demanda mi cuerpecito para que lo demande, de manera normal. Taquipnea, obviamente, por arriba de esto, bradipnea por debajo de esa cifra. Disnea es subjetivo. Un paciente me puede decir que tiene problemas para respirar y yo le checo la frecuencia. Trae 13, está normal, señora. No, espéreme, la disnea es subjetiva. Algo está pasando que siente que le es insuficiente lo que está haciendo. Entonces pueden decirme que tiene disnea y a lo mejor la frecuencia está normal, momentáneamente, porque quizá después se vaya a deteriorar. Y la apnea es que no respira en 10 segundos. Esa es una definición. La otra es que yo me quedo con una respiración, que es una capacidad pulmonar total, y no suelto el aire. Ahí me quedo. Y si me quedo por varios segundos, muchos se pueden definir como apnea. Hay respiraciones apnéusicas. Esto es que hago una respiración de capacidad total, me lo quedo y luego como que el cerebro, el bulbo dice, ¡ay, caray! Y empieza a ventilar en pulsos. Esa respiración posiblemente, por ejemplo, lo vemos en un paciente con TSE, que empiece con edema cerebral, empiece con compromiso de tronco y empieza con respiraciones apnéusicas. Quizá no se queda en apnea, pero ya va para allá. Y obviamente saturaciones por arriba de 93. Antes mencionaba, no, es que tienes que tener 98%. Sí, pero dijimos que el oxígeno puede ser tóxico. Y si haces tus buenas funciones, no tienes clínica, con saturaciones de 93 puede ser adecuado para no tener que poner oxígeno suplementario. Si no tengo oxígeno o tengo más CO2, pues voy a tener cambios a nivel de la economía respiratoria, cutánea, neurológica, somnoliento, diaforético. No entraré aquí. Entonces ustedes pasan por servicio de urgencias o pediatría, por donde ustedes gusten, y ven a alguien que vamos a ver ahorita, tiene características que es de vía aérea difícil. Mencionan que es alguien que no pueda intubarse o ventilarse por manos expertas, por alguien que sepa manejar vía aérea. Si batalla, es una vía aérea difícil. Ahorita vamos a verlo más. Si voy a manejar una vía respiratoria, tengo que identificar si tiene algo que me podría dar problemas. Predictores de riesgo, y hay varios. Por ejemplo, si tenemos niños con síndromes Down, tienen una boquita muy pequeña y la lengua se sale. No es porque tengan macroglosia, sino que tienen micrognatia. Tienen una boca chiquita y la boca sale o hacia afuera o se va hacia atrás y me ocluye la respiración. Las pacientes embarazadas tienen 8 veces más riesgo de no poderle intubar a la primera, a una no embarazada. Entonces, una paciente embarazada siempre será una vía aérea difícil. Los extremos de la vida, por su anatomía, por las pérdidas dentales o la ausencia de ellos, porque tienen a lo mejor ya osificación en sus articulaciones y no puedo mover bien el cuello o la mandíbula, se vuelve una vía aérea difícil. Alteraciones en la dentadura, pacientes diabéticos que a lo mejor no están obesitos, pero sí tienen un descontrol diabético, hacen un problema en las articulaciones de cuello y mandíbula. Personas con barba, pero barba prominente, cuando yo le pongo la máscara para tratar de ayudarlo, se va a resbalar. Entonces, ellos los consideramos
Si tenemos una cirugía y le decimos no tiene mucha por a su barba, ¡fiu! Por favor, digo, cada quien. Además de que no tenga otros predictores. Si definitivamente es un paciente muy obesito, cuello corto, grueso y barbón, le digo, ayúdeme con lo que sí puede, quítese la barba. Entonces, siguen. Porque vemos que lo que les decía en cuello, ay, me adelanté. En México somos el segundo lugar a nivel mundial en obesidad. Entonces, es un factor importante. Perdón, ya me trabé. ¿Qué más nosotros hacemos de anestesio? Medimos la capacidad oral. Si usted abre la boca y no le caben 3 dedos, entonces para nosotros es una vía aérea difícil. Porque en dado caso de que usted tenga una fractura o un esguince de cuello, yo no lo puedo extender. Entonces voy a depender exclusivamente de qué tanto puede usted abrir su boca y qué tanto puedo mover su mandíbula. Entonces nosotros hacemos algo que se llama malampati, es abra la boca por favor y quiero ver qué tanto puedo ver hacia atrás, porque eso me predice si a lo mejor cuando yo abra con laringoscopio o cualquier dispositivo poder ver si intubo o no intubo. Qué tanto tengo del piso de la boca, qué tanto tengo de la distancia del cuello, qué tan grueso es y qué tanto abre. Porque si algo me dice que puedo tener problemas, estoy pensando que a lo mejor si lo voy a anestesiar, por algún ejemplo, lo voy a hacer despierto. No le voy a robar la autonomía cerebral porque a lo mejor yo no puedo ayudarle a respirar. En cambio, si no tiene ningún factor de riesgo, a lo mejor ya me voy a inducirlo, le voy a poner medicamentos y yo le voy a dar ventilaciones de rescate. En caso, por ejemplo, si tengo un paciente despierto, digo, bueno, totalmente despierto o definitivamente ya me voy a ponerle un manejo invasivo aquí. No, ¿sabes qué? Sí lo voy a intentar. Va a ser ponerle medicación suave por la vena, no totalmente anestesiado, quizá le pongo hilo o le pongo lido en los recurrentes y puedo bloquear la glotis e intubar, pero sin perder la autonomía. Pero si no puedo, tengo que pensar, ¿la cirugía tiene que ser ya o puedo hacer algo más por él? O definitivamente lo voy a invadir. Si decimos, lo voy a anestesiar completo, siempre le voy a dar oxígeno todo el tiempo. Si esto funciona, qué bien. Y si no, esto es una emergencia y estoy pidiendo ayuda. Un paciente que no puedo intubar y un paciente que no puedo ventilar es una emergencia. Si ustedes ven que su médico o quien esté manejando al paciente no puede intubar o no puede ventilar, vayan trayéndose el carrito rojo. Definitivamente, porque tienen que apoyar ante esa emergencia. Tenemos que tener, quizá, doctor, aquí le doy una mascarilla laríngea, doctor, aquí hay una Guedel, ¿no? Quizá aquí hay un nasofaringeo, algo que me ayude a ver si es esto lo que puede ayudar. No más de 3 intentos. Si yo me ensaño con mi paciente, el paciente la paga. Quizá venga otra persona que tenga más destreza que yo. O quizá venga otro dispositivo, ¿sabes qué? Tengo aquí un videolaringo, pero yo no lo sé manejar, pero quien lo trajo sí, adelante. Porque las normas dicen, o las guías a nivel internacional, no más de 3 intentos, con lo mismo. Cámbialo, cambia posición, cambia hoja, cambia dispositivo. Porque tenemos que estar pensando que si ese paciente sigue sin poderse intubar, va a perder la vida, va a caer en paro cardíaco. Y hay lugares en centros médicos donde hay ECMO, pasarlo a una membrana que lo ventile o incluso ya hacer la invasión. En dado caso que no se puede, pues qué bueno, si se sigue ventilando, pues por ahí podemos seguir. ¿Por qué? Porque necesitamos equipos, que es lo que estamos viendo acá. Si yo veo un paciente que tiene criterios, como les dije, este paciente que tiene obesidad, que tiene barba, que tiene EPOC, ¿no? Es un paciente que le voy a estar diciendo, ¿sabe qué? Su vía respiratoria es difícil y puedo batallar y podría usted terminar con un tubo y podría salir con tubo de aquí de quirófano, porque es mi deber. Si tenemos esta situación, hay que informar al paciente o a su representante. Siempre hay que darle oxígeno, hay que posicionarlo siempre que se permita. Un paciente con trauma, pues ni modo que le extienda el cuello, lo voy a terminar de decirle adiós a esta vida. Sedación o monitoreo, y monitoreo, siempre. Entonces, en equipos tenemos equipos no invasivos, como lo que vemos aquí,
Desde tener un laringoscopio, tenemos guedeles, tenemos mascarillas laríngeas. Eso es equipo no invasivo. Y de ellos, ¿cuál es el mejor? Dependerá de qué manos sean, ¿no? Vamos a apoyarnos de este lado para no marear. Si ustedes dicen que tenemos necesidad de oxígeno porque su saturación es por debajo de 93, porque tienen datos de hipoxia o hipoxemia, pues entonces hay que darle oxígeno. ¿Cuál? ¿De bajo flujo o de alto flujo? Depende. Si mi respiración es buena y tengo frecuencias de 10, de 12, de 14 y tiene buena mecánica, le puedo dar una de bajo flujo. Pero ese es un paciente que está teniendo respiraciones apnéusicas, ¿qué va a hacer con unas puntas nasales? Ir a deterioro, ¿no? No va para otro lado. Entonces podemos tener de bajo flujo, tenemos estas cánulas de oxígeno, mascarillas, incluso con reservorio. Las Venturi ya entramos, bueno, aquí viene un comentario que es si es frecuencias respiratorias por arriba de 23 y la mecánica ventilatoria. En los siguientes son sistemas de alto flujo, que es por ejemplo la mascarilla Venturi, el CPAP, las puntas nasales de alto flujo, que me dan, todos aquí tenemos una frecuencia y una capacidad de volumen que metemos por minuto. Yo aseguro con los de alto flujo que estoy dándole esa cantidad o más, ¿ok? No así con los del sistema de bajo flujo. ¿Me da siguiente, por favor? Que no supe a dónde dirigir. Gracias. Siguiente. Ajá, lo que decíamos de los sistemas. Y si no, pues ya estoy pensando en un sistema invasivo. Siempre hay que pensar en tu carro rojo, tu monitor, oxígeno. Por favor, no se minimicen su apoyo, como si dicen, yo no voy a manejar la vía aérea, pero si el doctor va a poner, por ejemplo, un tubo y le va a poner un neumo, taponamiento, pues tener las jeringas, tener las jaleas, porque después andamos, ¿dónde está? Entonces todos somos un equipo. Y pues la seguridad es primero, equipo de protección definitivamente. Guantes. ¿Hacia dónde señalo? Sí. ¿Es acá? Gracias. Entonces, si tengo estiletes o intubación, pues tenemos, por ejemplo, aquí un estilete, me da una seguridad del 96% de intubar, que tengo estiletes luminosos, rígidos. Verán algunos doctores que tienen McCoys, que es esta hoja articulada, y me dicen, no, va a ser la diferencia, pues dependerá de tu destreza, porque puedes ver igual con una laringo normal que con este. Es lo mismo, hablando de la evidencia, pero si tienes menos tiempo en que puedas intubar, digamos, te acorta el tiempo para intubar de manera efectiva y haces menos maniobras de Burr, de Selig, para poder intubar bien. Pero si esta articulación que tiene la hoja se daña, puedes tener una lesión del glotis. Entonces tienes que tener muy buen equipo. Y si digo, bueno, tengo un laringoscopio, pero tengo un videolaringoscopio, ¿qué te traigo primero, doctora? Pues dependerá. Si es un paciente que es vía aérea difícil, le puedo intentar hacer una primera laringoscopía y ya tengo el videolaringo a un lado. Y le digo, no, sácalo. ¿Por qué? Porque tengo más visualización. Una laringoscopía normal me da 15 grados de visión. Una videolaringoscopia me puede dar hasta 60 grados. Entonces veo mucho mejor. Y tengo más éxito en la intubación de acuerdo a los metaanálisis y con menos maniobras. Entonces, el tiempo todavía no lo tienen como definitivamente con una P significativa, pero sí mencionan más visualización, más éxito en la intubación y menos maniobras. ¿Y de videolaringoscopio cuál, doctora? Uy, pues hay muchísimos. Que si tienen canal de trabajo, que si en la hoja, que si en la vía aérea, que si estiletes rígidos, que si tienen hojas estándar o hojas anguladas, las hojas dependerá de cómo te sientas. Ningún estudio ha sido concluyente de decir todo es superior a todos los demás en todos los escenarios. Hay unos probados con pacientes pediátricos, hay unos probados con pacientes con cáncer, hay unos pacientes que son con cáncer pero post-radiación, que tienen otra sensibilidad en la vía aérea, unos pacientes que son vía aérea difícil, predicha por obesidad. Entonces, no ha habido ningún estudio que tenga la heterogeneidad y la estudio para decir este videolaringoscopio supera en todos.
Entonces, lo que sí es que sí es un dispositivo que se debe usar porque tengo mejor visión, porque tengo más éxito a la intubación y no han sido concluyentes sobre sin o con canal de trabajo, sin hoja hipercurva o tradicional, pero pues vamos a tener, obviamente si instrumentamos la vía respiratoria va a tener complicaciones respecto a lo mismo. Y bueno, tengo videolaringoscopio y tengo el fibroscopio, doctora. ¿Cuál le traigo? En mi experiencia diría tráeme el videolaringo, porque los dos no ha habido ningún estudio que te diga uno es superior que otro, pero sí que el fibroscopio tienes una curva más específica. Tienes que tener 20 intubaciones a la primera en menos de 2 minutos para poder decir que medio alarmas. No es que sea bueno o malo, no es superior o inferior, solamente que tienes una posibilidad distinta con uno y con otro, con una capacidad de éxito similar, de 85 al 100%. No concluyen si uno tiene mejor visión, menos tiempo o menos intentos. Y de las mascarillas laríngeas, si yo les digo, tráeme una mascarilla laríngea, bueno, les voy a decir primero qué número es para el tipo de paciente. Y si me dice, doctora, tengo de la primera o de la tercera generación y el paciente está en hipoxia, decir la que quieras, la que se te atraviese primero, que sea número 5, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos unas generaciones de mascarillas laringeas, de la primera, que fue como las primeritas, las segundas, que pusieron más seguridad poniendo un canal donde pueden meter la sonda de aspiración y vaciar el estómago. Eso es importante decir que se hizo de manera más segura, pero por ejemplo, si tú haces una ventilación que no es a mucha presión, no por arriba de 15 centímetros de agua, es igual si tienes una primera generación que una segunda. Pero si le metes más de 15 centímetros, que es donde vences el esfínter esofágico y se te regresa la comida, bueno, pues sí, entonces tráeme una que tiene sonda de aspiración. Hay unas mascarillas que están diseñadas para meter el tubo a través de ellas, asegurar con oxigenación y por ahí le meto el tubo. Otros que están diseñados, por ejemplo, para personal que no es médico y que está, por ejemplo, en ambulancia y que es un bloqueador de esófago. Eso es, lo meto, bloqueo el esófago y está seguro que el aire le entra, pero a los pulmones, porque al estómago no le va. Y esto está diseñado para eso, medidas de urgencia y fuera de hospital, casi siempre. Y los generadores, la tercera generación es autopresurizable, ya no me tienen que traer la jeringa para llenarla a la cazoleta. Solita se va adecuando la presión al tipo de paciente y a la ventilación que le estoy dando. ¿Cuál? Híjole, como verán aquí hay una lista, pero no es exclusiva, son muchísimas más todavía. Pacientes pediátricos les pueden ser todos esos, pacientes adultos pueden ser todas esas, pacientes embarazadas vienen estas, pero recuerden, una paciente embarazada es una paciente viaria difícil, es una paciente que se tiene que intubar. En caso de que no la puedo oxigenar, y en una medida de rescate extraordinaria, bueno, le pondré una mascarilla laríngea. Pero las pacientes embarazadas, cuando manejamos la vía aérea, casi siempre es tubo. No nos vamos con estos dispositivos por el alto riesgo a broncoaspiración y neumonías, síndrome de Mendelssohn. Y pues, como les decía, hicieron varias generaciones de mascarillas para poder intubar a través de ellas. Hay varios, pero lo que sí siempre va a ser dependiendo del paciente. La medida que vamos a elegir, la posición, hay que posicionarlo bien, porque si no van a lastimar nada más y el paciente se va a seguir hipoxiando y riesgo a paro cardíaco. Hay que siempre auscultar y ver que estemos bien ventilados, que esté bien fija, porque en ocasiones al fijar la sacamos o la metemos más. Y obviamente hay que adecuar el parámetro de cómo lo voy a ventilar dependiendo de mi tipo de paciente. Por lo que dijimos, el oxígeno también es tóxico. La presión que yo haga me puede hacer biotrauma y me puedo dañar más ese pulmón. Para tener un éxito con los supraglóticos del 65 a 100% requiero estas características. Sobre todo si no tengo una paciente predicho, es una chica delgadita de 50 kilos que viene a operarse la nariz porque quiere hacerse la rino, y tú la revisaste, todo súper bien, pero cuando momento la metes a la anestesia, no la puedes ventilar y no le puede llegar oxígeno. Es una paciente que es una paciente de bajo riesgo, pero podría pasar. Es un riesgo que existe por manejo quirúrgico anestésico y la mascarilla laríngea me daría una posibilidad
de 94% para ventilar a esa chica y 78% si es una mascarilla que me da chance de ponerle un tubo a través de él. Porque un dispositivo bien colocado va a hacer que disminuya mi posibilidad primero de muerte, daño cerebral, paro cardíaco, trauma en vía aérea y por último, si quieren, lesión de trauma de dental o bucal o de labio. Considerando que somos humanos siempre, por eso hay que tener claro nuestros conocimientos y destrezas. ¿Qué tanto puedo hacer y qué tanto no puedo hacer? Si yo sé que puedo hacer algo, lo apoyo. Si sé que no soy diestro en eso, quizá yo puedo hacer otra cosa, porque apuntar sí puedo. La hora de que empezó el paro, aquí está, dale. La hora en que empezó a instrumentar el doctor la vía aérea, va. ¿A qué hora que pedí ayuda? A tal hora. Yo puedo ir registrando, doctor, quizá no sé manejar la vía aérea. O sé que es un paciente que no está ventilándose. Doctor, ¿le traigo un dispositivo? ¿Le traigo una guedel? Algo estoy haciendo porque tengo cierto conocimiento y habrá alguien que tenga otras destrezas. Siempre hay que tener un plan B, siempre. Si es un paciente, por ejemplo, decíamos una chica de 40 kilos que viene a hacerse la rino, a lo mejor dicen, doctora, ¿pero qué riesgo había? Existe, si a cada que te metes a quirófano existe un riesgo, pero aún así tengo mi plan B a un lado. Siempre vamos a tener la guedel y siempre vamos a tener a los chicos de enfermería, a mis compañeros que nos decimos, ve y córrele y pide ayuda. Hay estrés, hay tomas de decisiones, hay dinámica de equipo que ahí va a costar vidas o va a afectar el pronóstico del paciente. Siempre hay que pedir ayuda y hay que retroalimentarnos. De decir, Blanquita, ¿en qué la regué? Blanquita o Lili, ¿qué pasó? ¿Qué me faltó? ¿Qué hicimos por el paciente y qué no hicimos por el paciente para mejorar? Nunca para sancionar. Porque el paciente tendrá lo suyo. Si nosotros tenemos nuestros factores, pero el paciente viene con una historia clínica complicada, viene con una vía aérea horrible, aparte yo estoy embebida en un ambiente donde quizá no tengo todo el monitoreo, quizá no tenga todo el equipo o que no hay una cultura ni protocolo o el apoyo para poder hacer las cosas. Entonces, si mi paciente respira raro, se ve extraño, ¿qué voy a hacer? Pues pedir ayuda, ¿no? Siempre. Es un paciente que empieza con sudoración, con diaforesis, somnoliento. Oye, el de la 35 ya no responde y antes sí platicaba. ¿Ok? O sea, a ver, ¿qué está pasando? Pidan ayuda de manera inmediata porque esos minutos, como dijimos en las primeras diapositivas, puede salvar vidas. Pedir ayuda, definitivamente, porque va a venir y hay que tomar registro. Registro siempre, porque eso nos va a decir a nosotros cómo estamos manejando la urgencia para mejorar, para darle mayor posibilidades a ese paciente. Entonces, y por los medicamentos, a veces usamos medicamentos que requieren cierto tiempo. El tratante de la vía aérea, no diré anestesiólogo, cirujano, quién sabe, quien vaya a manejar la vía aérea la va a revisar y va a decir si tiene o no factores de riesgo para vía una área difícil. El equipo de protección siempre presente, enguántense, ustedes valen más que todo, el paciente te necesita, pero ustedes tienen familia, son ustedes, valen mucho, pónganse guantes. La doctora, es que a mí la canalizada me sale sin guantes, pero bien bonita. Sí, pero también te puedes picar. Y con una vez que te piques puede ser suficiente para arruinarte. Entonces, por favor, equipo de protección siempre. Y mientras alguien monitoriza, el otro está poniendo acceso vascular. ¿Por qué quiero monitorizar? Porque si está taquicárdico, taquimneico, está desaturado, con frecuencias alteradas, pues ya estoy pensando que va a ser un paciente para oxigenoterapia sí o sí. ¿De qué tipo? ¿De alto flujo, de bajo flujo? Pues dependerá de la mecánica ventilatoria. El siguiente. Y pues recordarles que cuando tengamos accesos vasculares, alguien tráigase los tubos, por favor, ¿no? Porque siempre estamos canalizando y todos en la urgencia y a ver, ¿y quién trajo los? ¿Ya le tomaron muestras para saber cómo está? ¿Qué es lo que está pasando con ese paciente? Quizá diabético, quizá renal, que trae una hipercalemia y pues nadie le tomó electrolitos, ¿no? O nadie le tomó un Destrostix. Entonces hay que tomar muestras. Obviamente le van a ir guiando con el que vaya llevando el proceso. Asegurémonos, por favor, que tengamos un área que tenga aspirador, que tenga oxígeno y que ustedes acerquen los dispositivos que podrían ser los más útiles para el paciente. Porque pues individualmente somos una gotita, pero juntos somos un océano. Muchas gracias y buenas tardes.
Bueno, hemos llegado al área de preguntas. Esta es la oportunidad de poder preguntarle a la experta en el tema. ¿Alguien tiene alguna duda sobre algún tema en específico, sobre su ponencia? Buenas tardes, doctora. Yo tengo una duda. Al momento hola, de buenas hacer la tardes. invasión, buenas tardes, Sí. con el tubo, ¿hay posibilidad de una agresión severa en las cuerdas bucales? Sí, sí es posible. Sí. ¿Qué tanto en porcentaje? No, es que tendríamos que hablar del tipo de paciente. Por ejemplo, le decía lo de vía aérea difícil. Si Ajá. yo tengo un paciente que no tiene características para que la intubación sea traumática, la posibilidad es de 0.07, una cosa así. Ok. Pero si es un paciente que tiene posibilidad porque tiene un cuello corto, es paciente grueso, es un paciente que tiene problemas pulmonares, es un paciente que no aguanta, incluso que roncan en la noche, que tienen SAOS, ¿no? Entonces, esos pacientes lo que quieres es, cuando tienes que intubar, hacerlo. Y a veces puedes llegar a tener algo de trauma. Muy rara vez es permanente, existen bibliografías, pero casi siempre están asociados a que fue una vía aérea difícil. Muy bien. Gracias, doctora. De nada, para servir. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿De qué lado me puedes apoyar, por favor? Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes. Si el paciente está oxigenando al 60%, Ajá. ¿se puede realizar la intubación sin necesidad de dejarlo inconsciente? O sea, el paciente está consciente. Ajá, Pero con ya está 60% de saturación, Ajá. pues por gloria de Dios. No, o sea, cuando están en ese momento y saturando al 60%, estamos hablando, asumo que me lo dice de manera capilar, ¿no? O sea, que tiene el oxímetro ahí, que pensamos ya no es el modo ideal de estar monitorizando a ese paciente. Y habrá otros síntomas o datos y si está totalmente integrado y está consciente y te está platicando, pues la manera ideal sería sedarlo un poco y hacer la laringoscopía, porque duele. Y aparte pueden hacer un reflejo vagal. La inervación del cuello es por el nervio vago y simplemente el que, pues uno cuando le hace así, ¿no? Porque estimulas la vía faríngea. Puedes hacer un paro cardíaco por una estimulación de la glotis sin una preparación adecuada. Pero medidas heroicas, pues cada quien, ¿verdad? De manera ideal. ¿Alguna otra duda por acá de este lado? ¿Alguien que tenga una duda, una pregunta? ¿Alguien más? Bueno, doctor, en este caso tenemos por parte de la ponencia unas dudas. Es común, es habitual, mostró muchísimos tipos de instrumentos, pero hay ocasiones donde no se cuenta ni siquiera con ese tipo de instrumentación. En esos casos, ¿qué recomendaría al enfermero, al médico que está en ese caso tratando de volver a abrir la vía aérea para poderle dar esa ayuda? Porque se utilizan muchas veces materiales que no deberían de utilizarse, ¿no? Han utilizado mangueras de jardín, han utilizado, pues, no sé, distintos materiales que no van acorde a la parte médica. ¿Es correcto poder utilizar ese tipo de materiales? Cosas que no sean descritas para ello, no es seguro, porque los materiales, o no sabes si ese paciente, por ejemplo, digámoslo así, tenemos un dispositivo y le ponemos una mascarilla. La mascarilla laringea, las últimas generaciones tienen protección de mordida. Tienen una parte que es más gruesa por si el paciente se despierta o se sale un poco de la anestesia y muerde, no se vaya a fracturar todos los incisivos. Y eso no tan solo es que se fracture, sino que sangra y después tienes mayores problemas en la vía aérea. Entonces, cuando tenemos un dispositivo que no tiene esa generación que protector de mordida, nosotros le ponemos una gasa alrededor, pero no lo ponemos a nivel de incisivos, lo ponemos a nivel de malar. Entonces, atreverse a manejar una vía aérea de manera heroica puede hacer más daño que beneficio. Lo que sí puedes hacer es ver que si no es un paciente de trauma, hacer un avance mandibular, que es como tratar de despejarle. Habrá talleres, me dijeron, de vía aérea, para que aprendan a hacer avances mandibulares efectivos, para que despejen, porque la lengua es la principal cosa que se obstruye. Perfecto. También hay otra duda. ¿Recomendaría usted tomar un taller en específico para vía aérea o para aprender a manipular, ¿no? Muchas veces lo hemos visto así, ¿no? En exposición. No hemos tenido realmente en físico
el material para poder trabajar. ¿Recomendaría algún taller, alguna escuela en específico? Sí, bueno, sin fines de ningún tipo de comercial, a donde quieran y gusten y manden, vayan a un taller de vía aérea. Porque si estamos aquí es que estamos en sector salud y no tan solo te va a buscar en tu horario de oficina. De repente estamos en casa y la vecina sabe qué hacer y ahí vas corriendo. Entonces, que sepas despejar una vía aérea, que sepas cómo presentar el caso, quizá te va a tocar de manera extrahospitalaria y decir, ¿sabes qué? Viene con datos de hipoxia, estoy haciendo avances mandibulares, tiene un objeto que se metió por narina y posiblemente se fue a retrofaringe, que sepas manejar. Y si estás en urgencias y a lo mejor no hay nadie, y ahí hay un ambú, que a lo mejor sepas si el paciente está como para un ambú o no. Entonces sí, totalmente recomendado.